cordial saludo, docente y compañeros. Soy Aleida Gisela Calle Naranjo, estudiante del programa SILVA de la Universidad de Quindío. El siguiente video es para la asignatura Organización y Descripción de Archivos. A continuación les hablaré sobre la norma internacional sobre los registros de autoridad de archivos y SAR. Definición de la norma. Es una norma internacional sobre los registros de autoridad de archivos relativos a instituciones, personas y familias. Esta norma constituye un sistema de registro único en donde se vinculan los agentes y responsables de la producción y gestión de los archivos. Esta norma se compone de 4 características fundamentales que son las siguientes. Identificación, en la que se incluye la información que identifica unívocamente a la entidad que se está describiendo y que define un punto de acceso normalizado. Descripción, en la cual se proporciona información pertinente sobre la naturaleza, contexto y actividades de la entidad que se está describiendo. Relaciones. En estas se consignan y describen las relaciones con otras instituciones, personas o familias. Control. En esta se identifica de forma unívoca el registro de autoridad y se incluye información necesaria sobre cómo, cuándo y por qué agencia se creó y actualizó el registro de autoridad. Finalidad de la norma. Facilitar la elaboración de descripciones coherentes, pertinentes y explícitas. Facilitar y agilizar la recuperación y el intercambio de información contenida en los documentos de archivo. La norma se aplica para compartir datos de autoridad. Facilita la integración de la descripción procedentes de diferentes sistemas de archivo. Facilita el acceso a archivos y documentos separados o dispersos. Alcance de la norma. Esta norma sirve de guía para elaborar registros de autoridad y proporcionar las reglas generales para el establecimiento de encabezamientos archivísticos autorizados. Se utiliza también para describir una institución, persona o familia como unidad dentro de un sistema de descripción archivístico. Controla la creación y utilización de los puntos de acceso en la descripción archivística. Documenta las relaciones entre diferentes productores de documentos. Objetivos de la norma. Ofrecer y centrar reglas generales para la normalización de las descripciones archivísticas en relación con los productores de los documentos de archivo. Permite el acceso a los archivos y sus documentos basados en una descripción archivística por autoridad. Controlar la creación y utilización en los puntos de acceso en la descripción archivística. Determina el tipo de información que puede incluirse en un registro de autoridad. Lleva a cabo la producción y utilización de los documentos de archivo que le permita a los usuarios interpretar de una manera mejor su significado y trascendencia. Favorece el control archivístico y aplica los sistemas de búsqueda de información. Productores de la norma. Entre los productores encontramos las instituciones, familias y personas. En instituciones podemos
podemos decir que son organizaciones o grupos de personas identificadas con un nombre propio y que actúan y pueden actuar como una entidad. Puede incluirla una persona individual o que actúe como persona jurídica. Ejemplo, el Archivo General de la Nación. Familias. Son dos o más familias relacionadas por matrimonio, nacimiento, adopción o otra situación jurídica similar. Ejemplo, familia Muñoz. Personas. Es cualquier individuo de la especie humana que esté vinculada a un proceso de producción de normas. Por ejemplo, Claudia Ríos. Estructura de la norma. Área de identificación. En esta encontramos tipo de entidad, forma autorizadas, autoridades, forma paralela del nombre, formas normalizadas del nombre, otras formas del nombre, identificadores para instituciones. En el área de descripción encontramos fechas de existencia, historia, lugares, estructura jurídica, funciones, ocupaciones y actividades, atribución, estructuras, contextos generales. En el área de relaciones podemos encontrar nombres, identificadores de instituciones, personas o familias relacionadas, naturaleza de la relación, descripción de la relación, fecha de relación. En el área de control podemos encontrar identificador de registro de autoridad, identificador de institución, reglas, encontramos también conexiones, estados de elaboración, nivel de detalle, fecha de creación, revisión y eliminación, lugar y estructura, fuentes y notas de mantenimiento. En las áreas y elementos a incluir en una descripción en esta norma son el área de identificación, área de inscripción, área de relación y área de control, como fueron mencionadas anteriormente. Los elementos más esenciales que podemos ver en dichas normas son los siguientes: tipo de identidad, forma autorizada del nombre, fecha de existencia, identificador de registro de autoridad. Estas áreas que mencionamos a continuación se dividen en 27 elementos de descripción, los cuales hay 4 que son obligatorios, que son los que mencionamos anteriormente. Tipo de identidad, área de identificación. Ahora hablaremos sobre como un poco de profundidad en cada uno de ellos y hablaremos sobre sus objetivos y un ejemplo de cada uno de ellos. Objetivo, indica si la entidad que se está describiendo es una institución, una persona o una familia. Regla para aplicar en esta área. Especificar el tipo de identidad, institución, persona, familia que se está describiendo en este registro de autoridad. Ejemplo, iniciamos colocando la institución, la entidad o persona o familia, la ciudad o país y a continuación colocamos el nombre del archivo de donde está dirigido el documento o se encuentra el documento. Por último, se coloca una nota que dice para el registro de autoridad. Ejemplo, Consejo Superior. En la siguiente hablaremos sobre la forma autorizada del nombre. Área de identificación. Su objetivo de esta área de identificación es crear un punto de acceso normalizado que identifique de manera unívoca una institución, persona o familia. Para aplicar esta área tenemos la siguiente regla.
Registrar la forma normalizada del nombre o de la identidad que se está escribiendo, siguiendo las normas o convenciones nacionales o internacionales que se estén utilizando. Por ejemplo, servicio de archivo del registro de autoridad, hay que colocarle los siguientes calificadores: fecha, lugar, jurisdicción, ocupación, entre otros, para distinguir de esta manera la forma autorizada del nombre de otras entidades que tengan nombres similares a otros documentos. Ejemplo: Archivo General de la Nación. Ahí se coloca el nombre del documento de archivo. Posteriormente se coloca la inicial del país en mayúscula, las primeras dos iniciales del país en mayúscula. Posteriormente se coloca un código según la norma ISO 15511. Luego se coloca el nombre del archivo, de la entidad o archivo o persona. Al final se coloca nota para el registro de autoridad. Ejemplo: Consejo Superior. Pasamos para la fecha de existencia. Área de descripción. Su objetivo es registrar las fechas de existencia de la institución, persona o familia. Para esto existe una regla para utilizar esta área: es registrar las fechas de existencia de la entidad que se está describiendo. En el caso de las instituciones, se incluirá la fecha del establecimiento, fundación, legislación, competencias y resoluciones. En caso de las personas, hay que incluir la fecha reales o aproximadas de nacimiento y fallecimiento. Cuando estas fechas no se conozcan, se precisa la fecha de actividad. Ejemplo: hay que colocar el año, el mes y día. A continuación hablaremos sobre el identificador de registro de autoridad, área de control. El objetivo de esta área es identificar el registro de autoridad de forma unívoca dentro del contexto en el que se va a utilizar. La regla a utilizar en esta área es dar un identificador único de registro de autoridad, de acuerdo a las convenciones locales y nacionales. Se precisa el código del país en el que se elabore el registro de autoridad, de acuerdo con la última versión de la norma ISO 3166. Códigos para representación de nombres de países. Cuando el autor responsable del registro de autoridad sea un organismo internacional, se utiliza su correspondiente código de identificador en lugar del código del país. Un ejemplo: se coloca la inicial del país y su respectivo código en forma numérica. Posteriormente se coloca el nombre completo del país y el nombre de la entidad, institución o persona. Al final se coloca nota para el registro de autoridad. Ejemplo: Consejo Superior. Muchas gracias.